Saludos amigos, hoy miércoles 5 de diciembre de este año 2018. Diría la gente de la que nos salvamos. Esa decisión de última hora del presidente de la República, jefe del Estado y jefe de la política exterior dominicana, así lo consigna la Constitución de la República, reaccionó a tiempo y cuando faltaban apenas unos días para ratificar un convenio que ya el Estado dominicano había dado su visto bueno, lo declaró contrario al interés nacional. Y también una carga onerosa, representaba una carga onerosa para el Estado dominicano que iba a hacer compromisos aún más allá de lo que ha sido su práctica en los últimos años con la migración, fundamentalmente de Haití, que nos ha costado mucho dinero, que ha expuesto incluso calidad de servicios públicos que al mismo tiempo genera estructuras de desestabilización interna, porque usted está ubicando porciones de pobreza en la población dominicana con culturas, estilos de vida muy dispares, enormes dificultades nos trae a nosotros la migración haitiana, fundamentalmente. Y por tanto, ese acuerdo que acaba de objetar el gobierno dominicano a última hora, como les digo, responde al interés público, y les digo que se respira ahora con mayor libertad después de esa decisión anunciada ayer tarde. Era la aspiración de la mayoría del pueblo dominicano, la mayoría casi absoluta, con algunas reservas que se notan claramente. Ahí vi a un constitucionalista del nivel de Eduardo Jorge Prat. Ahí está la Comisión Dominicana de Derechos Humanos, y también muy probablemente, aunque no lo estén haciendo público con esa vehemencia, y usted puede estar seguro que el Centro de Estudios Juan Montalvo, que Participación Ciudadana, y que los mentores de esas instituciones en los medios de opinión pública se sienten sumamente desagradados con esta decisión del Poder Ejecutivo. Ahora, esta decisión le manda una lección a toda la clase política dominicana y en particular a la que está gobernando. Y es la siguiente: usted no puede actuar de espaldas al pueblo en asuntos que son fundamentales. Es evidente que ese acuerdo llegó a eso, progresó tanto y llegó a esos grados de definición sin contar con el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano y además de manera subrepticia. Respondiendo muy probablemente a los deseos de un sector de la presidencia montado en el gobierno, que ha estado promoviendo eso, encabezada por el ministro de la Presidencia, el señor Gustavo Montalvo, y algunos asociados más, entre ellos la estructura de comunicación del gobierno, que también está en esa onda y que deben sentirse muy frustrados con lo que está aconteciendo. Yo creo que una cosa es procurar estar a tono con la comunidad internacional más avanzada, la más liberal, como lo intentan ese sector del gobierno, y otra cosa es usted poner en riesgo los intereses nacionales. Eso no puede llegar hasta ese punto. Por eso
la gestión de este acuerdo migratorio a nivel mundial con Naciones Unidas y gestión de la que formó parte activa la República Dominicana mediante su legación diplomática, es responsable de esos trabajos, queda frustrada lógicamente a última hora gracias a que el presidente de la República supo interpretar la voluntad de la mayoría de los dominicanos, pero además porque definitivamente el presidente Danilo Medina no ha fallado un trazo, no ha fallado un trazo. Fue firme, solidario con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Cuando notó que esa sentencia creaba escozor a nivel internacional, fundamentalmente en los grandes países aliados nuestros, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, accedió a que una fórmula conciliadora, como es la ley de naturalización, se aprobara en términos que le devolviera grados de confianza a la comunidad internacional y en particular a los nacionales haitianos, que arropan prácticamente todo lo que es la corriente migratoria que tenemos en el país, se sintieran de alguna manera protegidos, que era lo que reclamaban, decían que estaban perseguidos, muy inseguros, etcétera. Y hay que reconocer que aquí se encuentran centenares de miles de haitianos ilegales y irregulares. Algunos dicen que mucho más de 1 millón o de 1,5 millones. Los que protegen esa comunidad los reducen a 600,000. Pero, y con una encuesta que dice que hicieron, etcétera. Pero lo cierto es que son mayoría y se notan ya en la sociedad dominicana con todos sus efectos negativos. Informalidades de todo tipo, prácticas culturales que chocan con las dominicanas, estilos de vida también, pero además desplazando mano de obra masivamente, tanto en el campo como en la ciudad, con salarios mucho más bajos y sin protección alguna. Además de que reclaman muchísimos servicios públicos que en una sociedad como la nuestra, que todavía no alcanza a proteger a todos sus nacionales y garantizarles servicios de calidad, imagínense usted cuando se agregan otros mucho más necesitados a reclamar esos mismos servicios, lo que significa entonces esa carestía, esa de reducción, esa incapacidad de respuesta. Bueno, pues simplemente se expresa más la incapacidad de respuesta. Entonces, en esa circunstancia estamos viviendo. Pero se lleva una gran lección, insisto. Los políticos y funcionarios públicos que pretendiendo aprovechar su posición quieren dar pasos más allá de lo que recomienda el buen juicio, adhiriéndose a políticas que probablemente agraden al Departamento de Estado, como en ese momento agradaba mucho a los demócratas que estaban en el poder. Cuando eso se puso en movimiento, fue en tiempo del Partido Demócrata del presidente Obama. Y lógicamente en el gobierno había una estructura muy claramente identificada en propósito de seguir esas directivas liberales que solo interesan a las grandes corporaciones que no quieren que la migración haitiana descalificada les irrumpa en sus medios operativos, que lo quieren dejar concentrado donde se encuentran en la isla Hispaniola, y si es necesario que ocupen la parte vecina, la República Dominicana, para que ésta se haga cargo de la mayor parte del problema. Eso es todo.
Por eso usted ve que le tienen un cerco marítimo a Haití, que no se puede mover. Haití está muy cerca, tan cerca como lo está Cuba de la costa norteamericana y de un lugar que es aún más accesible, que son los Cayos de la Florida, a donde pueden llegar con rústicas embarcaciones fácilmente. Y de hecho lo hicieron hace unas décadas. Pero se le ha tirado un cerco marítimo que impide que cualquier embarcación que zarpe de Haití pueda siquiera aproximarse a los Cayos de la Florida. Porque esa es la decisión del Estado norteamericano, rechazar la migración haitiana como lo hace Cuba. De la misma instancia que están los Cayos está la costa cubana de los haitianos, y los haitianos han intentado con alguna frecuencia arribar a las costas cubanas dentro de su desesperación. Pero allí lo esperan, la Guardia Cubana los baña, los alimenta y los devuelve en 24 horas a su país. Porque ese tipo de migración no es deseada. Y si bien ha podido penetrar a las estructuras productivas del campo por su informalidad, no obstante falta de pericia, porque vienen a suplantar a obreros agrícolas dominicanos mucho más capaces, principalmente en el campo arrocero, en la ganadería. Los empleadores lo prefieren porque pagan mucho menor salario y no tienen responsabilidades con ellos. En una expresión antinacional que debiera causarle vergüenza. Lo mismo pasa en la industria de la construcción. Se creía que nunca iban a ingresar al cultivo del arroz porque era una práctica muy especializada, pero ya la inundaron también. Inundaron ya los campos arroceros por la falta de compromiso nacional de los productores de arroz. O sea, hay una cantidad enorme de dominicanos que ha conspirado contra el interés nacional, dándole acceso, trabajo a esa mano de obra informal que ha demeritado en gran medida las condiciones de los dominicanos en el campo. Eso es terrible. Con daños enormes que se reflejan en una distorsión como la de que se libera esa mano de obra, pero se la pone a trabajar en otra informalidad, el motoconcho o el simple desempleo. Bueno, todo eso son parte de los daños que le causa a la República Dominicana la migración haitiana. Pero los políticos y funcionarios públicos que promovieron ese pacto para hacerse los graciosos, tanto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos como con ONGs internacionales manipuladas por grandes empresas transnacionales, deben de haberse llevado tremenda lección. Siempre hay alguien cuidando los intereses del país y en este caso ha sido el presidente de la República el máximo guardián. Así como lo hizo en la reunión de la Asociación de Estados Latinoamericanos y Caribeños allá en La Habana, cuando le correspondió responderle a una ofensiva agresiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que movió a todos sus adláteres en América Latina y en América del Norte. Hasta México se puso en contra de nosotros. Una nación que nunca había intervenido en los asuntos de otras naciones de América Latina. Y a todos ellos los puso en su lugar el presidente de la República, Danilo Medina, en la hora cumbre, cuando tenía que hacerlo. Y eso aconteció ayer de nuevo. Pero estas cosas no pueden seguir expresándose de esa manera. Esa acción ni siquiera debió llegar ahí.
Y los que en el gobierno propiciaron eso debieran recibir una dura lección, una reprimenda para que eso no se repita. Y no pueden estarse con el tiempo cometiendo fallas de ese tipo. He visto amigos evidentemente confundidos, algunos de ellos del equipo mediático, que escudados en aquello de que se debe ser compromisario con lo adoptado, dicen que en razón de que se progresó tanto en eso y que el acuerdo no era vinculante debió ratificarse. Porque se avanzó. Bueno, porque se avanzó por debajo de la mesa. Porque se quiso pasar de contrabando. Pero no es así. Entonces nosotros podemos seguir invitando prácticas que se creían superadas, como aquella de Miguel Zambén, que fue precisamente a Marrakech, a la Asamblea de la Organización Mundial de Comercio, a firmar el Acuerdo Mundial de Comercio. Llevó una hoja 8,5x11 en el que nosotros simplemente ratificábamos la apertura total de nuestro mercado. Después hubo que introducir una rectificación técnica. ¿Pero eso por qué? Por la improvisación, por la manera como determinados funcionarios públicos, situados en posiciones clave de la administración, se ponen en consonancia con el interés extranjero, sin tomar en cuenta la repercusión local, solamente, como les digo, para hacerse gracioso o dar un servicio valioso y dejar deudas para cobrar luego. Políticas o del tipo que sea la deuda. Porque eso también lo vivimos nosotros con el famoso acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional en el 2011, que había funcionarios públicos de altísimo nivel conspirando para que se quedara el acuerdo vigente y le cerrara el paso a la prosecución del PLD en el poder. Y usted lo ve hoy muy fresco dando lecciones, como esa de que el padrón del PLD no es fiable. No es fiable para usted, que es minoría. Y si no es fiable, corríjalo, y usted tiene mecanismos, el mismo partido lo tiene, para someterlo a una limpieza y actualización. ¿Cuál es el problema? Pero el problema, insisto, es que se tiene que ser coherente, que los estados no pueden improvisar en asuntos de política internacional de envergadura. Y que ya esa experiencia que vivimos con la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo Mundial de Comercio en Marrakech, en la década de los 90, que nos colocó en posición tan difícil que hubo que corregirla porque puso 8 productos agropecuarios básicos en peligro de desaparecer. Eso no debió estarse repitiendo como se intentó repetir ahora, por el asunto porque es lo mismo, improvisación, manejo solapado, aprovechamiento de posiciones públicas para dar servicios, dejar deudas. Eso debe ser una práctica erradicada. La suerte que tenemos vigilantes de categoría, que a última hora acuden en defensa del Estado y del interés nacional, como fue el caso del presidente de la República. Los que estaban promoviendo eso debieron quedarse con la cara larga cuando creían que todo lo tenían amarrado. Y en el mismo Palacio. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Hay una buena noticia. Ayer el Senado de la República aprobó en 2 lecturas consecutivas el presupuesto para el año próximo, 921 mil millones de pesos. Hay una cláusula a la que debe presentársele mucha atención y es muy importante para el Estado dominicano. Y es una cláusula que probablemente estará
esencialmente en manos del presidente de la República aprovechar. En la cláusula 59 del presupuesto le pone en manos del Estado la autorización de transar acciones de empresas públicas que representen hasta un 10% de la deuda no financiera, o sea, la deuda externa más la deuda interna sumada, que son unos 34, 35 mil millones de dólares. O sea, el Estado tiene, si le aprueban ese presupuesto ahora tal como está en la Cámara de Diputados y finalmente se convierte en ley, la libertad de negociar la venta de unos 3.500 millones de dólares para el año próximo, en procura de alimentar los recursos del Estado mediante la puesta de venta al público de acciones de empresas que interesen. Lógicamente, ahí debe estar involucrada empresas de tanto atractivo, una porción, como Punta Catalina, porque el Estado, es bueno que se sepa, invirtió muchísimo dinero en Punta Catalina, Mozart. Y de alguna manera tiene que recuperar eso. Es un manejo puramente económico, no es que deba ceder el derecho ni la administración de Punta Catalina. Es que tiene en la mano un recurso valioso que puede representarle ingresos para amainar un poco lo que son las necesidades del Estado. Pero a mí me parece correcto ese articulado. No se puede seguir cogiendo deuda si tiene algún recurso que le pueda representar a usted el ingreso de divisas fuertes con las cuales afrontar necesidades de inversión. Así que interesante y bueno, ojalá que la Cámara de Diputados le dé el visto bueno en tiempo hábil. Bien, buenos días, Pedro. Buenos días. Licey amaneció en primer lugar, Perdieron ustedes los recogidistas. Para un juego del primero. ¿Cómo? A un juego del primer lugar. Lo que es una remontada extraordinaria esa del Licey. Por primera vez en el torneo ocupan la primera posición, por primera vez. Luego de 41 juegos. Tenía 2 ganados y 10 perdidos. Luego de 41 juegos de la serie regular de 50. Cuando decían que nunca jamás se recuperaría el Licey. Así fue, claro. Tenía 2 ganados y 10 perdidos, sí. Usted mantuvo la fe todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero quien conoce esa maquinaria y sabe un chin de béisbol. Sabía que eso era. Que eso no se correspondía con como tampoco descartar a las Águilas. Con juegos tan pegaditos. Mira ahí, han ganado 4. Se han aprovechado de ustedes, del Escogido, de los Gigantes. Se han aprovechado de ustedes. Pero el Licey. O sea que el Licey anoche empató un récord, 3 triples consecutivos. En una sola entrada. 3 triples. Sí. Dar un triple, ese es el más difícil de todos. De todos los batazos ese es el triple. Sí. Porque un honrón le sale a cualquiera. Un pinche te pone un honrón. Sí, y un doble. Pero un triple. Y 3, seguramente. Y 3, es una misma entrada. Uno detrás de otro. Sí, así fue, sí. El glorioso. Lo puede casi todo. Yo sí estoy contento con ese. Los liceístas debieron acostarse muy contentos. Ese desempeño del Licey, qué maravilla. Pero bueno, vamos a seguir en pelota, que tal vez ahí no hay nada definido. Está todo ahí agrupado. Porque los toros están en empate, Pedro, con los Gigantes. Pero todo el mundo pegado. Todo el mundo pegado. Y las estrellas me parece que con el Escogido, ¿no es? No, con el Licey en primero. Con el Licey. Porque el Licey está en primero ya. Pero eso es lo que te estoy diciendo, Mozart, hace rato. Qué maravilla. El Licey amaneció en primer lugar, empatado con las estrellas. Qué maravilla. El Escogido está a un juego en el segundo lugar. A un juego. No. A un juego junto con las Águilas. Los dos. A un juego del primero. No, a 2. Bueno, averigua bien tu cosa. A 2, caballo. Bájale un chin. ¿Es a 2? Sí, bájale un chin.
Si no te perjudica, tú le bajas un poquito nada más. Si no te perjudica. Las aguilitas tan peligrosas. Sí, tan peligrosas. Sí. Pero nosotros las quitamos, nosotros recortamos las alas, como debe ser. Bien, señores, feliz yo también, porque algo que a mí no me sorprende. Yo, desde la pasada semana, cuando comenzaron a darse a conocer los detalles de esa iniciativa de Naciones Unidas, que como dicen, ciertamente eso se venía cociendo hace 2 años, Pedro. Sí, hombre, sí. Pero las informaciones no es verdad que corrieron en el país. No, En los últimos 9 días se dieron a conocer en sus detalles los valores y la trampa. Que se elaboraron durante 2 años. Los valores, porque tiene valores, y las trampas de esa iniciativa de las Naciones Unidas. Una trampa en la que, si nos descuidamos, nos encaminaban ahí como borregos hacia allá. Fíjense de cosas, eso es así. Eso es así. Pero, por suerte, y yo lo ratificaba ayer, la confianza en el presidente de la República, que es un hombre que además de conocer en todas sus partes lo que significa dar paso como el que se pretendía, conoce perfectamente bien de sus consecuencias inmediatas. Porque como yo le decía a mi amigo Julio Ortega toda anoche, que no le quepa la duda a nadie que nosotros recobramos la paz, la calma, se nos fue la angustia a las 4 de la tarde de ayer. Y eso es así. A la mayoría del pueblo dominicano. Yo amanecí con liberado de un peso enorme. Sí, señor. Yo dije, uff. Sí, señor. Porque como he dicho en más de una ocasión, el tema migratorio se lo puede llevar todo, Pedro. Se lo puede llevar todo. Se lo puede llevar todo. Todas las conquistas. Todas las conquistas, todos los avances, todo se lo puede llevar. Porque yo insisto y voy a seguir insistiendo con eso permanentemente. Permanentemente. Si hay algo con lo que este pueblo, oye, no tiene ningún tipo de reserva para echar a un lado a quien sea, es precisamente el tema de la dominicanidad y el control de su territorio. Históricamente ha sido así. Frente a pequeños que se hicieron grandes con la ocupación como Haití, y frente a grandes como Francia, como España y como los Estados Unidos, cuando intentaron vulnerar. Sí. Es la historia que nos dice que ese es este pueblo, y con todos los cambios que se han dado, que se han operado, y de campañas terribles que procuran que la gente olvide la historia, porque aquí se ha pretendido eso, Pedro. Se ha pretendido tanto eso que hubo un marchante, un gran líder de opinión, que fue capaz de decir que la soberanía era un concepto ya del pasado, que eso no tenía ningún valor. Bueno, eso lo promovieron los neoliberales en todas partes. Sí, que ese concepto de soberanía que se está mandado a guardar. Una osadía de ese señor. Entonces ayer el presidente volvió a ponerla en el centro, como dice el pueblo. Bueno, ha fallado un trazo en eso. La presión, como muchos dicen, la presión mediática lo hizo esto. No es cuestión de que de presión mediática, no. La presión está en otro sitio, en otros andamios, en otros espacios, es que ha estado la presión, en procura de que nosotros cometiéramos un desacierto como el que se pretendía. La presión es hacia ahí.
Aunque esté en el gobierno, es hacia ahí. Por eso tú veías ayer nervioso a Fingu, pidiendo de que eso había que darle tiempo. ¿Tiempo? ¿Pero tiempo de qué? Oye, que había que darle tiempo. Ese será su papel. Ya. No había que dar ningún tiempo. Había que cerrar esa brecha peligrosa para el país, rápida y para la estabilidad de este país, para la soberanía nacional. Y que no dejara no es que no me venga con cuentos, porque, Pedro, fíjate, eso tiene. Tú ves que ellos han insistido mucho, la misma Naciones Unidas ha insistido mucho en eso de que eso no es vinculante, es cuentazo, ni obligatorio, ese es el cuentazo. Sí es vinculante. Sí. No me vengan con eso. Lo que pasa es que hay acciones, hay instrumentos abiertos y hay otros que son solapados. De alguna manera, si se firma, de alguna manera el país perdía la exclusividad como país soberano de tomar decisiones. Y de alguna manera había que encubrir el envenenado. Encubrirlo. Ellos trataron de encubrir el veneno, sí, con eso de que eso era, que no es vinculante. El cuentazo. Ese era el cuentazo. Pero como les digo, la tranquilidad, el sosiego, ha vuelto. La paz volvió al país a las 4 de la tarde de ayer. Así es. Cuando el presidente de la República volvió a ponerle en el centro, como digo, en esa materia. Como lo hizo en La Habana. Y como lo hizo en La Habana, que también fue otra encerrona. Otra encerrona. Porque son encerronas que le colocan a uno y donde caen gente de buena fe, como amigos nuestros. Sí, es verdad. Gente de buena fe. Gente de buena fe. Que ven, no, que ahí hay elementos, sí. Ay, sí, es un asunto humano. Sí. Y yo digo y reitero que la República Dominicana es que no necesitaba eso. Porque si hay un país en el mundo que ha demostrado respeto a los derechos de los migrantes y solidaridad hasta el sacrificio con los migrantes, esa es la República Dominicana. A nosotros no nos tienen que trazar pautas en materia de respeto a los derechos humanos. Por el contrario, nosotros podemos dar demostraciones, como la hemos dado, de sacrificio por ciudadanos, no solo haitianos, porque eso es otra cosa, porque me tratan de reducir el asunto de que esto es un problema de pro o contra de haitianos. No, la legislación dominicana en materia migratoria lo toca a todos, sean pakistaníes, sean uruguayos, sean de donde sea, haitianos, sean de donde sea. Es la misma ley y son las mismas regulaciones. No me reduzcan eso, procurando manipular. Es un problema. Ese es el haitianismo y los ultranacionales, que es un tradicional del carajo, Pedro. Dice que eso es prácticamente ultranacional, pero ¿de qué me están hablando? Y xenofobia y todo eso. No. Es igual que el asunto, que está coincidiendo con Donald Trump. Gracias a Dios estamos coincidiendo con Donald Trump en esa materia. El chantajito, eso no va. Salgan a la calle para que ustedes vean si no hay un antes y un después de las 4 de la tarde de ayer. Aún con que hoy felizmente se inicia la entrega del salario 13, que son unos chelitos que van para la calle, 17 mil millones de pesos. Si el presidente no hace lo que hizo ayer, hoy estuviera ardiendo Troya, con todo y los 17 mil millones. Una amargura generalizada. No, amargura no. Eso iba más allá de ahí, Pedro. Amargura. Amargura. No. La actitud de la gente no era esa. Pero lo importante es que se hizo lo correcto. Sí. Eso es lo más importante. Y lo importante es que nosotros que podemos continuar con tranquilidad ya sin ese nubarrón que se nos procuró, sin ese nubarrón, continuando con el proceso de desarrollo, de reforma y mejoras en los servicios en el país.
como lo que aconteció precisamente ayer a las 4 de la tarde, mientras se daba la buena nueva en Palacio, con el consultor jurídico, diciéndole al país que el peligro había pasado. El presidente de la República estaba poniendo el 911, uno de los más eficientes y efectivos servicios del Estado, el 911 en la Altagracia, en la provincia de la Altagracia, ampliando un servicio como ese que ustedes saben que ha tenido y tiene una importancia vital en materia de preventiva y de socorro, de alerta, con un personal muy bien capacitado, personal médico, paramédico, de vigilancia, de atención inmediata, que ha sido maravilloso. Entonces nosotros tenemos ya en la Altagracia un polo también importante, un principal polo turístico del país. Está aposentado precisamente en esa provincia. Entonces eso es muy importante, que nosotros tengamos, que sigamos, que continuemos con ese programa. Y finalmente, Pedro, yo quiero insistir, porque no dejo de... Volví a leerme a Andy Daguarre ayer y su decálogo. Yo digo que cada punto de lo que Andy esbozó en ese artículo del Caribe de antes de ayer, cada uno de esos puntos ya son proyectos en carpeta. Sí, sí. Yo me atrevo a asegurarlo. Claro. Y como del ahí, alto empresariado. Sí, y de alto empresariado. Y como yo sé es verdad. que ese talentoso economista tiene niveles importantes de influencia en el sector público y en el sector privado. En los dos sitios. Está claro. Llamo la atención de que hay propuestas ahí y proyectos en carpeta ahí que son importantes, pero hay otros que son sencillamente inaceptables porque le restan al Estado dominicano su capacidad para regentear y para supervisar y para controlar y para garantizar servicios que son vitales, regular, ya, que son vitales. Se lo quita de las manos. Vitales y que tienen que continuar bajo la regulación del Estado dominicano. Eso tiene que continuar ahí, ¿eh? Y eso toca el plano de la electricidad y del transporte masivo. Así es. No hay ningún metro en el mundo que acá esté controlado por el sector privado. No, no sector privado. No hay quien lo pague. Así que no inventen con eso. Y eso de la línea de alta tensión, hermano, del sector privado. Pero, ¿y de dónde? Chile. Pero ¿y dónde usted viene a inventar con eso? Ni en Chile. Tuvieron que cederla. Después que la privatizaron, tuvieron que volver a capturar el Estado. Entonces, como yo sé cómo se manejan aquí algunas cosas, ojo, distribuidora, después que ojo al Cristo, porque quien escribió eso y quien tiene esos proyectos en carpeta está muy bien ubicado. Es una persona muy bien ubicada. Sí, es verdad. Insisto, en el Estado y en el sector privado. Así es. Bien. O es así quien no toma guampole. Sí, así es. Buenos días, don Buenos días, saludos amigos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Primero que nos lamentamos ver hoy en la prensa la muerte de Machanito. Sí, anteayer. Rafael Emilio ayer lo sepultaron. Machanito. Un pintoresco personaje de la política dominicana de los años 70, 80. Exacto. Abogado, creo que fue secretario del Trabajo. Esposo de Lidia, amiga. Funcionó sí, buena gente, digo yo. Sí, Machanito. Sí. Muy llegado a la prensa, siempre a los periodistas. Bueno, señores, la República Dominicana dio un salto, como dice Mozart, hacia adelante con la decisión del presidente de la República de no aceptar, de rechazar que la República Dominicana
firme el pacto este de las migraciones. Para empezar, el presidente puso el oído sobre el corazón de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana. Para que no vengan cada quien torpemente a hacerse valer de que lograron un efecto político determinado por el nivel de influencia que tienen en la sociedad, que fue la oposición, que fue fulano, que fueron los nacionalistas, que fue qué sé yo cuándo. No. La sociedad dominicana, la sociedad razonablemente entendió, llamó la atención del presidente, lo puso en auto, y el presidente hizo lo que hacen los estadistas, ponen a los expertos, díganme, en términos jurídicos, en términos políticos lo sé yo, en términos jurídicos ¿qué ocurre? Se lo dijeron, el presidente ponderó y tomó la decisión, la más sana, la más correcta, la más sabia decisión. Y no se trata, por eso que nosotros tenemos un poco a veces que alejarnos de los extremismos, no se trata de que el gobierno se volvió loco, que fue una idea de carácter populista, una decisión de carácter populista, ni nada de eso. Fue muy bien pensada. El convenio el pacto, que dice que no es vinculante, pero la propia Naciones Unidas dice que es un poderosísimo instrumento político. Por supuesto. El país que no lo acate corre el riesgo de sufrir el aislamiento internacional. Es lo que le dijeron. O sea, si tú quieres, tú te vas o no te vas. Pero nosotros somos el primer país de América Latina que rechaza ese pacto y el 10º en el mundo. Son 190 países que han dicho que sí. Si tú ves la cosa en esa perspectiva, tú dices, bueno, señores, nosotros vamos a tener problemas, lo podemos tener, cualquier problema, y esto va para algunos académicos y políticos, o ambas penas a la vez, que olvidan que ellos no son el ombligo de la República, que ellos aportan en las áreas en las que son sabios, en las que son académicos, pero no pueden en ningún modo incluso llegar a expresiones afrentosas contra el presidente, como aquello, bueno, el presidente decidió irse con los ultranacionalistas, con la ultraderecha, no sé cuánto. Y no, tampoco así, sobre todo gente que está muy allegada al gobierno. Eso duele, eso no es, porque entonces así no. Entonces estamos aquí defendiendo el interés nacional, entonces aparece un club de académicos en la economía, en el derecho constitucional, en el derecho internacional, que de repente están muy bien manejándose con el gobierno, pero y quieren mantener su postura, su ínfula, de que está más prístino que el agua de manantial. Pues no, así tampoco. Entonces, bueno. Esta es una decisión política que tiene un razonamiento elemental. Lo primero es, la República Dominicana tiene un tema, no es que nosotros no queremos estar ahí, no es como dijo Mozart, nosotros respetamos los derechos humanos, y Mozart dice incluso que podemos ser hasta un referente. Aquí no hay un preso de conciencia, aquí no hay un inmigrante preso por esa condición, para nada. Aquí no se persigue, aquí no se ha deportado, incluso, no se ha deportado. Aquí no se persiguen a los empresarios que contratan indocumentados. Y que violan la ley. A pesar de que hay una ley que señala que el 80%... Ni siquiera eso. Por todas partes. Ni siquiera eso. Aquí nosotros, bueno, este país no es eso. Es que tenemos una condición especial. Nosotros no podíamos estar ahí, no porque ese convenio sea ni bueno ni malo. Es porque no podemos estar, porque la carga jurídica primero, es absolutamente imposible de sobrellevar, a menos que no se renuncien a aspectos relativos a la soberanía y a la autodeterminación del Estado Dominicano. Exactamente. Tú no puedes decir, mira, si nosotros se viene ahora una poblada de Haití a la República Dominicana, nosotros vamos a tener que darle el protocolo que dice ese convenio. Quiere decir que en última instancia que usted puede repatriarlo. Sí. Te dice, no, ustedes pueden tomar su medida, toda su política y su ordenamiento jurídico interno, no hay problema. Ahora te dice, tiene que mantenerlo, tiene que darle esta cosa, tiene que hacer esto. Y en última instancia, que él decida, el inmigrante, si quiere irse y cuándo. No, sí, lo último que tú puedes hacer una vez esté un inmigrante indocumentado en suelo dominicano es deportarlo, repatriarlo. Es la última de las decisiones. Tiene que haber cumplido un protocolo que va desde saludarlo, agradarlo, darle a de mantenerlo, comer. darle de comer, hacer todo. Entonces, eso se puede hacer
En un país donde, bueno, que vengan los refugiados, lo ponemos en un lado, un país del primer mundo. Ese es un convenio que está hecho, especialmente para resolver un tema en Europa, Sí. de carácter protocolar, que no hay forma y cuando... en África. No, en Europa versus los africanos. Es decir, los africanos fundamentalmente y los que huyen de la guerra en el Medio Oriente, ¿a dónde que van? A Europa. Sí, pero hay partes de África que están pasando por lo mismo, que huyen de la guerra y se refugian Sí. del vecino que es más Pero tú vas a ver estable. la estampida ahora. Pero ahí lo van a matar Antes- como quiera. entre 10. Ahí no hay ninguna, ahí olvídate, de tribu a tribu, ahí no hay situación. Estamos hablando de que el mar Mediterráneo divide Sí. a África de Europa, ¿verdad? Sí. Y por ahí, por cierto, lo van a firmar en Marruecos, que es Sí. la En tierra Marrakech. africana Marrakech. más cercana al cordón que te estoy hablando. Sí. Entonces, eso es para decirle a los italianos, a los franceses, a los españoles, y si se pueden ir al norte de Europa, que si pueden llegar ahí, trátenlo bien, aunque ustedes lo vean que sean prietos, trátenlo bien. Eso es para decirle eso, fundamentalmente, porque son refugiados. Huyen del tribalismo africano o de la guerra en el Medio Oriente. Pero, por ejemplo, Argentina, Brasil, no le importa. Ahí o se lo comen un león, un tigre en la selva, en el Amazonas. No hay problema. Venezuela tiene... Tú no ves cómo es que se van de un lado a otro. Sí. Ahora, nosotros, te lo dije en días anteriores, la República Dominicana es el segundo único dos países, ¿verdad? Digo, 4 países que ocupan cada pareja, una isla, Chipre y no sé qué más, y nosotros y Haití. Si quienes nos fueran nuestros vecinos, fueran los suecos o los finlandeses, tú entenderás que nosotros hubiésemos sido los primeros en firmar ese acuerdo, ¿o no? Sí. Pero resulta que son 10 millones, que no es que nosotros somos culpables, 10 millones de ciudadanos que tienen 200 años de explotación más ayepta. Y en extrema pobreza. Bien, claro, por extrema pobreza. Eso significa pobreza en la educación, pobreza en la salud, pobreza en el empleo, pobreza en la economía, pobreza en la integración y en todos los ámbitos del desarrollo humano. Es así. Yo miento, eso es una actitud que yo estoy diciendo xenófoba. No, esa es la descripción de una realidad. Entonces tú me vas a decir, sí, como dijo el señor mejor no me voy a acordar de su nombre, el distinguido experto en derecho constitucional. Sí. Mejor no acordarse de este nombre porque así no, ese atrevimiento, yo me voy a quedar tranquilo, porque hay razones para quedarme tranquilo. Pero eso no es posible que usted le diga a un presidente en una situación así, siendo usted un académico, entendiendo usted en una situación como la que estamos viviendo, usted decirle, no, el presidente decidió irse con la ultraderecha y los nacionalistas, Sí. allá él que vaya por su camino. Sí. No, eso no es así, allá tú, el camino que tú llevas, no el país. Asesor de... Vamos a quedarnos callados porque ya yo no puedo hablar más de ahí. Pero lo que sí quiero decirle, miren, señores, para que razonemos, ese convenio lo pueden firmar los noruegos, los finlandeses, pero no es porque a ellos no les afecta un torrente. Se puede decir, Pedro, así, migratorio. Nosotros tenemos un problema serio. Con todo ya tienen su fronterilla bien cubierta. No, es que sus leyes internas tienen capacidad de aplicarla, no importa ese convenio, Pedro. Cierto. Le van a dar alimentos, lo van a bañar, no te preocupes. Ahora no van a entrar a la sociedad finlandesa. Entonces nosotros tenemos una debilidad institucional. Este país, miren, ahora mismo, lean ahí, busquen ahí, ahora mismo le vamos a buscar. Yo creo que lo leí en uno de estos periódicos. Hay una banda armada que está azotando la zona urbana de Puerto Príncipe. Lleva 59 Lleva muertos. 54 muertos. Espera 54 cualquier muertos. situación para matar. Señores, el haitiano le cuesta huir de la miseria y de la violencia. No se van a tirar al mar, ya lo hemos explicado. Claro no que se no. van a tirar al mar. Fueron y asaltaron una estación de aduanas. Mataron a todo el que estaba ahí, incluyendo policías. Se salvaron 2 porque cruzaron la frontera. Cruzaron, sí. 2 se salvaron, 2 policías. 2 policías. Huyendo como despavoridos. Ahí están vivos, por suerte. Pero ¿y cómo es posible? Es Y se una quedan ahí los institución del malos. Estado. Pues así es. Así es. Entonces, no, los derechos humanos, el país va a sufrir. Nosotros estamos sufriendo desde 1937, con el fatídico episodio histórico que no vamos a referir.
¿se entiende? Hasta nuestros días, el tema haitiano. O sea, la comunidad internacional ha sido adocenada para mantener el criterio de que los dominicanos somos los culpables de la desgracia haitiana. Ustedes mencionaron el fuero de La Habana, que era la reunión del SICA, ¿verdad? No, era la reunión de la Asociación de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Correcto. En La Habana, donde el presidente tuvo que improvisar un discurso de defensa al país. Sí, así fue. No estaba en su agenda y vino un atrevido, que le dicen un supuesto marxista de las islas, que pues nada, le entendió que él estaba muy bien acabando con la República Dominicana. Pues bien, yo lo que le quiero decir a ustedes... Hace unos meses él hizo una redada en su país, en la Granadina, y se llevó a todo haitiano que encontró de por medio. Casa por casa. Casa por casa. Casa por casa. El mismo buscándolo casa. ¿Cómo se llama el señor ese? Vamos a acordarnos. Casa por casa buscándolo. Así fue. Y en la Bahama remolcan las embarcaciones frágiles que hacen, que son simplemente para intentar llegar. Las remolcan. Si se volcó, el que quedó vivo lo deportamos. Los otros no se sabe. Ha habido decenas de haitianos ahogados en el mar de las Bahamas, sin que ninguna comunidad internacional pregunte ¿cuántos fue que se ahogaron? Nadie. ¿Cuántos sobraron? Sobraron 20. Ok, vamos, depórtenlo inmediatamente. Cuando llegan a Cuba, lo bañan, lo alimentan y lo devuelven en la misma embarcación. Sí. Pero en horas. Correcto. Entonces, con nosotros, uno tiene que decirle a los ciudadanos, para que no nos volvamos locos, no era posible. No es que nosotros ni deseamos, ni que se decía que no habíamos leído el texto, no es posible. De lo que se leyó, lo que es ese documento, la República Dominicana no está en capacidad de cumplirlo ni mínimamente, a menos que no renuncie de manera absoluta a su soberanía. No hay forma. No hay forma de usted poder incluso prevenir el peligro que significa una poblada haitiana en la República Dominicana. Así es. Entonces, eso es bueno que se entienda. Eso no es nacionalismo. Acuérdate que no vine ayer, pero antier te estaba diciendo, señores, nosotros no estamos nacionalismo, la patria. Pero ¿cuál nacionalismo? Nosotros no estamos en eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que eso era inaceptable. Y a propósito de lo que como el señor que hacemos referencia dice que el país se aboca ahora a un daño internacional. Nosotros lo tenemos desde el 1937 y posiblemente desde antes. Nosotros tenemos ese acoso internacional respecto a Haití. ¿Por qué? Porque ni Francia, eso lo dijo el doctor Balaguer, como en el 70 y tanto, casi en el 80, y lo consideramos como un absurdo cuando él dijo Francia, Canadá, Estados Unidos y otras potencias mundiales pretenden mantener el criterio de que la isla es una indivisible. Y lo dijo, y nosotros lo vimos, no, eso es ahora, mira cómo está, un exceso. Bueno, pues en el día de hoy, después que yo vi a la Fundación Kennedy llevar a la señora que murió, que en paz descanse, darle la medalla del honor y de qué sé yo cuánto, en un momento que había una campaña bestial contra la República Dominicana, después que vi a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos colocar a la República Dominicana como uno de 3 países parias de América, parias, Pedro, parias, ¿qué es lo que es un paria? Bandidos. Y a Cuba porque se fue, a Venezuela porque todo político, a nosotros porque practicamos xenofobia y la apatridia. ¿No fue así que dijeron? Sí. Correcto. Y hubo explicación de nuestro Tribunal Constitucional respecto a la interpretación del texto sustantivo referido al jus solis, al jus sanguinis, que lo aplican en una buena parte del mundo, es decir, el concepto restrictivo de la nacionalidad, pero nada valió, porque la idea es que 10 millones, que en la República Dominicana debemos ser ¿quién era que ayudaba a Cristo? El Cirineo de Haití. Nada, ustedes lo recogen. Cuando se produzca una situación sanitaria como el cólera, que lo tuvimos aquí, que la República Dominicana centenares de millones de pesos en salud, adicionales para contener el cólera, aunque tú dices que con agua y jabón se resuelve, no, se resolvió cientos de millones de pesos del presupuesto adicionales al sector salud. Se previene con agua y jabón, pero una vez tú lo tienes, el dengue, que se convirtió en una situación endémica, las enfermedades fitosanitarias,
Pero eso nosotros lo decimos porque los haitianos son enfermos, no porque es un pueblo que está explotado, está subyugado y que la comunidad internacional no quiere hacer nada por él. Que todavía Puerto Príncipe tiene carpas de refugiados del 2010, Sí, así es. Puerto Príncipe. Y lean, y todavía en la internet, todavía deben estar esos reportajes, de que las niñas tenían que... violaban a las niñas a cambio de agua en los tiempos de la crisis. Es decir, es una tragedia decirnos a nosotros, no, ustedes van a Marrakech y ustedes van a firmar eso para comprometerse. No. El criterio que se asume es muy bonito su texto, lo dijo el presidente, ahí tienen situaciones que ayudan, hacen entender los flujos migratorios, el respeto a los derechos humanos y todas esas cosas. Nosotros no podemos por una situación particular de la República Dominicana. No es que nosotros queremos aislarnos y que somos unos blancos que están por allá metidos en un pueblo de esos racistas. No, nosotros lo que decimos no se puede. Tú sabes una cosa, que tú estás colocando la cosa en un punto en que la señora Merkel, por ejemplo, que dijo, yo tengo todos los recursos, necesito mano de obra y voy a recibir, y ahora dice, ya yo no puedo, ya agoté, ya no puedo, agoté todo lo que podía. Oye, busca la señora Merkel, una nación rica, una nación del rica, primer mundo, exactamente, con estructura de todo tipo para prever y resolver. Vamos a decir que el resaltar ya antes de ir al cambio, resaltar de verdad eso del 911 en la provincia de Altagracia, me parece a mí un avance significativo. Sobre todo se trata de un extranjero. Oye, me quedé en un hotel, llamen al 911. Vigilancia en la franja marítima. Me parece muy bien. El gobierno ha asumido el 911 con mucho criterio, con mucha voluntad política. Y eso es desarrollo humano. Señores, ustedes no se imaginan lo que eso significa. Que tú llames y se te presente una ambulancia en tu casa. Claro. En los barrios están viviendo eso. Y eso va caminando a municipios tan emblemáticos como Jaina, para poner uno. Y a ciudades tan importantes como Higüey y la provincia de Altagracia. Nos alegra mucho eso. Vámonos a ir a un cambio. Vamos a decirle a la gente dos cosas. Señores, no seamos torpes. Todos los años hay problemas con eso. No sea comparado, no ande con los chelitos en los bolsillos. Pero venga acá, todavía le estamos diciendo. Y sacándole. Usted tiene una tarjeta. Esa tarjeta que usted tiene. Sí. ¿Cuánto es? Con la mujer al lado. Sí. ¿Qué es lo que te va a comprar? ¿Esa cuesta cuánto? ¿A 7,000 pesos? Y afuera lo está esperando un tipo diciendo, dos en un motorcito mirando. Ese es el que le corresponde este día. Se lo llevan entero. Hace 3 años, mi papá cogió un carro público, acabadito de cobrarlo. Sí. Y entonces sacó de que para pagar. Y ahí mismo. Y un tigre, que un motorista lo venía observando. Y cuando se fue a desmontar, dijo, pero páseme lo que le resta, señor. Lo que usted dejó ahí, la cartera. Hay una tarjeta. Se lo arrebató. Hay una tarjeta, señores, que se llama de débito. Todo el que cobra, ya la gente no le dan, se quedó el viejo. Ya la gente no le entregan cheques muy esporádicamente. Es en una tarjeta. Nada más saque lo que usted va a usar. No se van a ir, los cuartos se van a ir del banco. Deje esa vaina ahí. Déjalo ahí. Ahí va todo. Pero nos están llamando la atención en todos los bancos diciendo que hay gente. Es los cuartos completos. Salario, sí, a contar, y hay que contárselo. Y contar. Y en el momentito, y la fila está allá. Un momentito. Déjame contar. Si están los pensionados y la vaina. Muy bien. Y lento que cuentan los pensionados. Y el oficial de negocio. Venga, no, señor, hasta que yo no termine de contar mi cuarto. Contando. Señores, vamos a cuidarnos ese doble sueldo. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía. A la hora de transmitir, comunicar o expresar lo que sentimos, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Por eso, las internacionales están a la corriente de cualquier acontecimiento del momento. Y estas son algunas de ellas.
El turismo no es el único sector al que ha impactado la crisis de los chalecos amarillos en Francia. Los aparadores rotos reflejan los efectos económicos de 3 semanas consecutivas de protestas. Minoristas, cadenas hoteleras, tiendas de grandes avenidas o la restauración están sufriendo las consecuencias. Según el ministro de Interior Bruno Le Maire, las pequeñas tiendas han sufrido una caída de entre el 20% y el 40%, la industria hotelera del 15% al 25% y los restaurantes de entre el 20% y el 50%. La delicada situación que vive el país por el aumento del precio del carburante se extiende a todo el territorio. Las gasolineras de Bretaña están sufriendo desabastecimientos y muchos ciudadanos se están planteando dejar el carro en casa. Según la Confederación Española de Transporte de Mercancías, la protesta está costando además 2 millones de euros diarios al país vecino. Manifestaciones en Andalucía contra Vox. Las principales ciudades de esta comunidad autónoma fueron escenario de multitudinarias protestas antifascistas tras los resultados de las elecciones, en lo que el partido de Santiago Abascal obtuvo 2 escaños. Sevilla, Málaga o Granada congregaron a miles de personas que se dieron cita a través de las redes sociales para clamar contra la posibilidad de que el partido de extrema derecha entre en el gobierno andaluz. Este lunes, Vox comunicaba que no sería ningún obstáculo para acabar con el régimen socialista en esta comunidad autónoma. PP y Ciudadanos no han descartado de momento un pacto con este partido, si bien ambos ponen como línea roja una constitución que Vox apuesta por cambiar drásticamente. Una avioneta Cessna de la compañía Aerocalafia se estrelló este lunes sobre una casa en una zona residencial de Culiacán, en el estado de Sinaloa, al norte de México. En el accidente murieron sus 4 tripulantes y otras 2 personas. Una mujer y una menor de edad resultaron heridas en tierra. Al atardecer, la aeronave, que volaba muy bajo, intentó remontar el vuelo, pero se enganchó en unos cables. Acabó cayendo sobre la habitación de una vivienda. En el incidente fueron desalojadas varias casas de las proximidades. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.